En la dosis penal de hoy vamos a hablar de unificación de penas, unificación de condenas, unificación de sentencias, y para eso tenemos un invitado especial, un juez que es el doctor Santiago Súrzolo Suárez. Así que quédense a escuchar esta dosis penal de Dosis de Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, humanas y humanos. Esto es un nuevo episodio de Dosis Penal, en este caso. Y mi nombre es Daniel, ya me conocen, soy parte del equipo de Dosis de Derecho. Y vamos a hacer un capítulo especial con un invitado especial. Tenemos a Santiago Súrzolo Suárez, que es docente de la UBA, está a cargo de un CPO de Teoría del Delito y Sistemas de la Pena. Además es juez, así como quien no quiere la cosa, es juez de un tribunal criminal y correccional en la provincia de Buenos Aires, en Florencio Varela. Y lo más importante de todo es macanudo, es buen tipo, y más importante todavía es hincha de Boca, maradoniano, bilardista. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? De lujo, sí, y no dijimos de qué vamos a hablar. Es un tema raro, porque es un tema del que no se habla mucho, sí, que está escondido por ahí en el Código Penal. El tema de hoy es unificación de pena, de condena, de sentencias. La primera pregunta que te tengo que hacer es si esto es todo lo mismo, cómo está regulado. Charlemos sobre esto. Bueno, para arrancar, no es todo lo mismo, aunque la realidad es que los libros y a veces en la tarea de los tribunales se lo plantea medio ojímetro, ¿no? Vamos a plantearlo en términos coloquiales. Hay mucha incertidumbre de qué es, si son lo mismo, si no son lo mismo, qué es lo que pasa. La doctrina colaboró muchísimo en confundir las cosas, la jurisprudencia otro tanto. La realidad es que mayoritariamente en la tarea de los tribunales se lo trata como si fuera más o menos igual, y en los libros hago algunas honrosas excepciones que han dedicado mucho a la distinción y a cómo funciona cada una de estas cosas, que además tiene un montón de consecuencias. Básicamente es menos pena para empezar a charlar, casi nada. Tiene un montón de consecuencias y bueno, la realidad es que en el trabajo diario no se ve, no se ve tan claramente cómo funciona. Un poco tiene que ver con que, imagínate que nosotros tenemos, bueno, el Código Penal es de 1921, la norma es una norma de las que se conserva, con la redacción originaria, que tiene un proyecto anterior, que es el proyecto de 1917, tenía algunos datos adicionales, lo hacían un poquito más claro, y cuando llega el Código Penal, le sacan algunas partes que estaban muy vinculadas con la fuente de la que proviene el texto. Esto está regulado concretamente en el artículo 58 del Código Penal, que la fuente es el Código Penal italiano de principios de siglo. Entonces, con la introducción del Código Penal nuestro y habiéndole sacado algunas cuestiones muy particulares, pero que lo hacían muy claro en el Código italiano, bueno, acá se volvió medio un pandemonio. Y a eso sumale que nosotros tenemos un sistema de interpretación más o menos rigurosa de la ley penal a partir de 1940, primero de Sebastián Soler, y a partir de Sebastián Soler empezó el desaguisado con el artículo 58 del Código Penal, y cada uno a partir de ahí interpretó lo que creyó que podía interpretar. Pero bueno, está muy discutido. Bien, o sea que partimos de una sopa de interpretaciones, si se quiere, del artículo 58, pero vamos a empezar por el principio. ¿A quién se le aplica el artículo 58 del Código Penal? Bien, el artículo 58 del Código Penal en principio se le aplica a quien tiene una condena firme y hay que juzgarlo por otro delito. Esta sería como la regla general simplificada. O sea, alguien que ya fue condenado y que está siendo juzgado por un hecho nuevo, o por un hecho distinto, vamos a decirlo, para no meternos en nuevo. Para que sea más claro, sí, por un hecho distinto. El problema es que en principio, si uno agarra la letra, si uno hace una interpretación meramente exegética, el artículo 58 en el primer párrafo tendrías dos supuestos. Un primer supuesto es que es cuando se deba juzgar a alguien
está cumpliendo condena firme por un hecho y se le va a juzgar por un hecho distinto. Esta es la primera parte. Y la segunda parte, que extiende la aplicación de estas mismas reglas a aquellos supuestos en los que se hayan violado la regla de los concursos, que esto vendría a ser más o menos como que alguien tenga en 2 tribunales distintos 2 condenas firmes por 2 hechos distintos, se están ejecutando en forma paralela las 2 penas, y entonces en ese caso el tribunal que dictó la pena mayor, la pena más grave, mejor dicho, la pena más grave, es el que tiene que unificar a pedido de las partes, ¿no? O sea, de la fiscalía, o sea, de la defensa. En general está más vinculado con pedidos de la defensa en la práctica cotidiana, pero este digamos, es el formato si uno tomara la norma aislada. Lo que dice el Código Penal es esto. Y bueno, obviamente acá hay que empezar a desgranar un poquito de qué se trata cada cosa. Bien, vamos a eso entonces, vamos al hueso. Bueno, mirá, para empezar, todo esto está basado en una idea fundamental. Siempre estamos hablando de un mismo sujeto, ¿sí? Mismo sujeto, sujeta, sujete, como les guste, que cometió varios delitos. Entonces hay un principio que es elemental, que es una barrera óntica. Esto es una barrera que surge de la realidad, de la naturaleza de las cosas, que es que por más que tenga varias penas por varios delitos ejecutándose en forma paralela, se tienen que ejecutar sobre un único ser humano. No hay manera. No hay manera de partir al ser humano a la mitad para cumplir con ambas penas aisladamente. Entonces, a partir de esto surge una especie de garantía material del derecho penal, que es la garantía de la pena total. Esta idea de la pena única total tiene que ver con esto, con que el Código Penal, la pena se tiene que ejecutar en tiempo existencial. Esto es, que se trata de tiempo que se vivencia en tiempo de vida, en tiempo mensurable, no solo cronológica, sino en términos de padecimiento. O sea, no es una cuestión meramente cronológica, sino que también hay una vivencia de dolor, de sufrimiento, que es básicamente lo que es la pena, ¿no? Bueno, de hecho la palabra pena no solamente tiene esa acepción, sino que cuando alguien está apenado es justamente esto, ¿no? Claro. Entonces, lo que se dice es, bueno, si esto se tiene que ejecutar en el tiempo existencial, es razonable que tengamos que construir una única respuesta punitiva, una única pena, para que pueda ejecutarse sobre un ser humano que todo lo que puede soportar. Entonces, para esto, lo que se hace es construir una serie de reglas que nos van a ofrecer determinados parámetros para ver cómo tiene que ser esa pena total. Esta pena total se va a ver reflejada en un montón de situaciones. Una, claramente, es de la unificación de penas, condenas, sentencias, que son 3 cosas distintas. Y después, la otra manifestación tradicional de la pena única total es en los casos de concurso real, o sea, 2 hechos distintos, pero que se juzgan en un mismo acto jurisdiccional. Digamos, acá lo que hace la diferencia es que cuando hay 2 hechos juzgados en forma paralela por 2 tribunales distintos, lo que quiere decir que es un concurso real, debería juzgarse todo junto, pero por razones procesales, por razones jurisdiccionales, por razones de competencia, se juzgaron en 2 lugares distintos y nos dimos cuenta después. Bueno, hay que solucionar esto. Una de las maneras de solucionarlo es la unificación de penas, sentencias y condenas. Ahora, para delimitar un poco cómo funciona cada cosa. Hay un supuesto muy particular, que es el de unificación de condenas, que tiene algunas cuantas particularidades. Primero, si uno toma la norma del artículo 58, lo primero que va a decir, esto no está regulado. Esta es la primera reacción de los tribunales. Bueno, esto no está. Bueno, no, en realidad, en términos de... Ahí está discutido si existe o no, que fue la vieja discusión entre von Wright y Altschuler y Bullitt, 2 filósofos analíticos del derecho. En principio se habla que hay una lógica de normas, y esto existe, es una forma de lógica modal, que nos aporta determinadas reglas para precisamente interpretar distintos enunciados normativos. Entre este universo de reglas para interpretar enunciados normativos hay algo muy específico, que una categoría es la de las normas implícitas. Cuando hablamos de normas implicadas, y acá aparece algo que se escucha mucho en el lenguaje de los tribunales, ¿no? Las interpretaciones
a contrario sensu, ¿no? Que son en realidad las interpretaciones en sentido contrario, que es básicamente lo que se dice: una norma establece determinadas propiedades o determinadas condiciones que debe reunir un hecho o un suceso, lo que deba juzgarse. Cumplidas esas condiciones, se aplica la consecuencia jurídica que prevé la norma. Ahora, cada norma cada condición prevé dos soluciones, porque prevé dos casos: cuando está presente la condición y cuando no está presente la condición. De manera que te ofrece las dos soluciones, que básicamente, si está presente la condición, se aplica esta consecuencia jurídica; si no está presente, no se aplica esta. Bueno, con la unificación de penas y condenas hay algo de esto. Es una norma implicada, porque la norma dice: cuando se deba juzgar a quien esté cumpliendo pena por otro delito. Sí. A mí me gusta usar como ejemplo de esto el principio de inocencia en el artículo 18 de la Constitución. Porque la primera reacción es: la Constitución no dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Pero claro, si lees la primera oración, que dice que solamente se puede penar al que sea sometido a un juicio, significa que si no fuiste sometido a un juicio no se te puede penar, entonces sos inocente. Claro. Que sería una forma de interpretar la norma, o sea, lo que no dice en la norma, pero que se deduce de la norma. Exactamente, es exactamente eso. Bueno, ¿qué pasa? Esa regulación expresa la unificación de penas. Entonces, ¿cuál es la base normativa de la unificación de condenas? Bueno, cuando no se dan las condiciones propias de la unificación de penas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el hito? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia principal para poder decir estamos frente a una unificación de condenas o frente a una unificación de penas? Bueno, sencillo. Cuando aparece el hecho distinto, el hecho que tenemos que juzgar en este momento, y ese hecho es cometido antes o después de que la sentencia del primer hecho esté firme. Entonces, si la sentencia del primer hecho está firme antes de cometer el nuevo hecho que ahora hay que juzgar, estamos frente a una unificación de penas. Si la sentencia por el hecho previo aún no está firme, es decir, todavía sos inocente, valga la aclaración, entonces estamos frente a una unificación de condenas. Entonces, este es el hito central: la firmeza o no firmeza de la primera condena al momento de comisión del hecho que hay que juzgar. Entonces, esta es una primera cuestión. Bueno, ¿cuál es la principal consecuencia? O sea, la diferencia sería si la persona que comete el delito sabe que ya está condenado o si no lo sabe, en definitiva. Si va más allá del conocimiento propio del sujeto, son reglas para los jueces, ¿no? Pero en principio, sí, podría, es más, creo que acabas de aportar sin querer una regla reductora que habría que nosotros en dogmática penal a todo lo objetivo le ponemos algo subjetivo. No sé si no está para pensarlo, pero lo cierto es que en principio sí, el hecho de que exista la firmeza es lo que tiene que ponderar el juez. La realidad es que los jueces mayoritariamente, y lo digo, o sea, la crítica también es personal, ¿no? Digamos, no le escapo a esto. Mayoritariamente los jueces no reparan en este dato, y bueno, es justo decirlo, por eso la gran discusión que hay, ¿no es cierto? No, si no sería mucho más sencillo. Bueno, ¿cuál es la principal consecuencia de esto? O la consecuencia más importante. La consecuencia más importante es que en la unificación de penas uno tiene que respetar cada condena integralmente. ¿Qué quiere decir? Que el juez que va a unificar tiene que respetar no solo los hechos probados y la calificación legal, sino que la pena impuesta en cada uno de esos hechos. ¿Sí? Esto lo planteamos a grandes rasgos, ahora vamos a ver algunos supuestos que son excepciones. Esto sería, por ejemplo, a ver, voy a tratar de reducirlo también. Yo cometí un primer delito, me condenaron, condena firme a 4 años de prisión. Yo ya sé que tengo que cumplir 4 años por eso. Bien. Después de eso, por el motivo que sea, estoy en libertad, cometo otro delito, por el que también me dan 4 años de prisión. Significa que si vos tenés que respetar íntegramente las dos penas, en la lógica sería que yo tendría que cumplir 8 años de prisión, que son 4 más 4. En principio sí. La lógica inicial. Claro. En principio, inicialmente sí. Esa sería la... Y ahí es donde entran todos los peros que... todos los peros que aparecen ahora. ¿Qué pasa con la unificación de condenas? La unificación de condenas es una excepción a la cosa juzgada, es una excepción parcial a la cosa juzgada, y lo que hace es que haya que respetar los hechos por los que se condenó, la calificación legal, pero hay una revisión integral de la pena. El juez que tiene que unificar es libre entre comillas, ¿no? Ahora vamos a poner, es libre de fijar una pena
distinta, construyendo una escala unificada como si fuera un concurso real, y poner la pena dentro de esa escala, que incluso puede ser inferior a la pena puesta por el primer juez por el primer delito. O sea, cede la pena, hay una revisión integral de la pena. La razón es muy sencilla, la razón es porque como el sujeto es uno y puede haber solo una culpabilidad, porque la pregunta por la culpabilidad, la pregunta por el reproche es enteramente subjetiva. Entonces lo que se hace es, uno toma los valores jurídicos de los hechos aisladamente, pero después esos valores los tiene que tamizar a través de la culpabilidad. Entonces, al ser una la culpabilidad, esto sirve de un gran filtro y permite la revisión del todo. Esta sería, siempre nosotros decimos que la culpabilidad marca el límite máximo del reproche, por lo tanto esto se traduce en el límite máximo de cuánto castigo, ¿cierto? Entonces, como la culpabilidad es una, esta revisión integral se totaliza y se cristaliza y se piensa a través de la culpabilidad de un único sujeto, entonces va a ser una única culpabilidad por todo. Y esto es lo que permite esta revisión integral, esta es la idea central. Y acá entran en juego determinadas garantías, ¿no? La y esto es básicamente porque es un concurso real de delitos, o sea, haciendo que los dos juicios se llevaron a cabo en forma paralela, por simplificarlo, hay que aplicar el artículo 55 del Código Penal, digamos. Eso. O sea, se aplica el mínimo mayor y la suma de los máximos. Exactamente, en principio también como escala penal. Como escala penal, digamos que está la posición mayoritaria, después hay algunas excepciones. Bueno, yo creo que no se puede superar los 30 años, pero después, bueno, eso es una discusión aparte. Y así que, bueno, esta es una cuestión esencial, digamos, porque mientras en un supuesto yo sumo 4 más 4, en principio, y simplificándolo al máximo, en el otro caso yo puedo poner 4 por todo concepto. Entonces cambia drásticamente la cuantificación de la pena. Básicamente acá, perdón, te hago una interrupción también porque la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Si esta persona cometió 2 delitos, el Estado se puede meter y decir que le corresponde menos pena que la sumatoria de los dos, y tiene que ver con que el Estado cometió un error en el medio, y el error es no haber sido juzgado en un único juicio por los 2 hechos y haber tramitado por separado, o sea, gastó más plata, involucró más personal, pero además está molestando a la persona porque podría en un solo hecho someterla a un único juicio de culpabilidad, y esto se dividió en 2 organismos distintos o en 2 juicios distintos, y ese error del Estado tiene que ser subsanado a través de la unificación. ¿Bien? Exactamente, y a esto agregale además esta regla material de la culpabilidad que conlleva un principio constitucional. ¿No? Estamos hablando de la unidad máxima posible de reproche a un único sujeto. O sea, el sujeto se puede autodeterminar a sí mismo, y esa autodeterminación, en términos normativos, digamos, con relación a uno mismo. Digamos, uno no se puede partir, no hay 2 culpabilidades, no hay, por eso esta idea de que lo ideal sería juzgar por todo concepto en un único juicio, y frente a estas fallas aparecen estos remedios. Esta sería la idea. Hay una segunda cuestión que aparece vinculada a la unificación de penas y condenas, que es que el código exige que se esté ejecutando la pena. Y esto genera mucha anarquía en los tribunales, porque a veces pasa que cuando llega el momento del segundo juicio ya agotó la pena por el primer hecho. Entonces, en los tribunales a veces se utiliza a propósito para reducir el castigo, pero en principio la regla sería más o menos la siguiente. Es relevante que al momento de sentenciar el segundo hecho esté vigente, o sea, esté ejecutándose la pena anterior, solo en los casos de unificación de pena. ¿Por qué? Porque en los casos de unificación de condena, como se resuelven conforme a la regla de los concursos, lo único relevante, más allá de cuándo se haga el juicio, es el momento del hecho, porque a partir de que se realiza el hecho, en principio vos tenés el concurso real, tenés el hecho distinto, ¿sí? Después lo que va a aportar el juicio penal es la actividad de responsabilización, y esto, bueno, va a abrir una discusión adicional, donde hay muchas posiciones, últimamente hay unas posiciones modernas que uno puede adherir, que en realidad dice la sentencia no es declarativa sino constitutiva de responsabilidad. Esto es algo que se está discutiendo en este momento, que es muy interesante de ver, pero en principio lo que podría decir el hecho como tal, que es lo que marca la existencia del hecho distinto, con total prescindencia si después
es o no delito y todo lo que haya que ver en el juicio y demás. Lo que marca el hito central, ese hecho diferente del mundo real, está en el momento en que se comete. Entonces lo único relevante en la unificación de condena es que la primera condena se esté ejecutando al momento de comisión del segundo hecho. Esto quiere decir que al momento del juicio no es necesario que siga vigente. No, esto de condena. De penas, es esto. De condena. De pena te van a exigir siempre que cuando estés sentenciando el segundo hecho esté vigente la primera pena. Y en el de condenas no es necesario, pero sí es necesario que al momento de comisión del segundo hecho esté vigente la condena por el primer hecho. Esta sería la idea central. Y esto está muy vinculado porque en general lo que se hace, la argucia, que es una argucia perjudicante, siempre para el imputado, para el acusado, es decir, bueno, esto no se puede unificar, porque no hay pena que unificar, más allá de que se trate de una unificación de condena. El problema es que no se puede poner en peor situación por la dilación en la que incurrió el Estado en juzgar el hecho a quien en realidad debe haber sido juzgado bajo las reglas del concurso real, porque bajo las reglas del concurso real si hubiera sido juzgado en un único juicio, hubiera tenido una única pena dentro de una escala conformada, esto el mínimo mayor y la suma aritmética de los máximos. Entonces, si yo no lo unifico, uno de los supuestos que habitualmente se da es agotó su condena en prisión preventiva. Entonces, al momento del segundo juicio, dice, bueno, ya no hay nada, ya está saldado eso, entonces no se puede unificar. Ahora resulta que muy probablemente, si yo computara el tiempo que pasó en prisión por el primer hecho, quedaría sustancialmente menos tiempo para cumplir en esta segunda condena. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ya hubo tiempo de padecimiento, con lo cual ya le pagó en parte al Estado lo que le tenía que pagar por su hecho. Si lo pudiéramos plantear en estos términos, lo bajo así coloquialmente para simplificar, digamos, la manera de interpretarlo, ¿no? Por eso lo planteo en términos de deuda, que es un poco en el sentido que incluso hasta los propios presos utilizan. Dicen, bueno, yo ya pagué mi deuda con la sociedad, te dicen ellos. Entonces, esta idea de deuda que está dando vuelta. Otra frase muy común es yo de eso no debo nada. De nada, claro, sí, tal cual. Entonces, bueno, muchas veces pasa que habiendo agotado la pena en prisión preventiva, pagó de más el preso. Pagó de más y de hecho ese pago de más, claro, no se lo cobra nadie después el preso. Este es bueno, es como cuando vas al supermercado y te dicen, che, te doy $1, te doy caramelos. Bueno, sí, la verdad que los caramelos no es el peso, no es lo mismo, y de hecho, no sé, acá más, con toda la diferencia, digamos, que hay entre un caramelo y el padecimiento, claro está, pero como para entenderlo, bueno, no es lo mismo. Eso es un crédito que queda ahí dando vueltas y que no hay manera de compensarlo. Bueno, la manera de compensarlo es precisamente no perjudicarlo. ¿Cómo no se lo perjudica? Tomando como hito fundamental el momento de comisión del segundo hecho. Entonces, esto permite que se sume todo. Entonces, después cuando aparece lo que se llama cómputo, que es esta especie de título ejecutivo, esta especie de cheque con el que el Estado cobra, cuánta pena le queda por cumplir, digamos, entonces se descuenta el tiempo que ya cumplió. Y en ese descuento queda el saldo. Entonces, si nosotros sumamos lo anterior, muy probablemente, en realidad no es que lo estamos beneficiando tampoco, en realidad es lo que es justo, porque sí, ya lo pagó a cuenta. El tiempo que estuvo preso y en definitiva exactamente. Hay que contarlo. Hay que reconocerlo, claro. Entonces, este es uno de los problemas que trae esta discusión entre unificación de penas y unificación de condenas, que ya demuestra que tiene diferencias sustanciales, las respuestas punitivas son completamente diferentes y obviamente las consecuencias que va a padecer el sujeto son también sustanciales. Y bueno, la unificación de penas es más sencillo porque si uno tiene penas completas, la suma, y si no, la forma de computarlo es tomar la pena por la que se lo está sentenciando en el momento y los restos de las penas que queden por cumplir. O sea, de las penas anteriores se toman los remanentes y se suman a la pena concreta que se impuso en el último juicio, y entonces se arma lo que se denomina la pena total. Entonces, bueno, he ahí la diferencia entre unificación de pena y unificación de condenas con las diferentes consecuencias. Después, digamos, un tercer problema es, bueno, ¿quién tiene que hacer esto?
Bueno, en principios generales, claro, porque todos se pasan la pelota y dicen, no está firme. Esta es otra discusión muy típica de tribunales que uno no sabe cómo abordar, digamos, ¿no? Es un problemón. El problema es quién tiene que trabajar con esto. Claro, básicamente, claro, ¿quién trabaja? Como todo burocracia, ¿no? Sabemos, como decía Weber, la regla de toda burocracia es, ¿viste? La cuestión es muy sencilla. El último juez en ejercicio de la jurisdicción es el que tiene el deber legal de unificar penas o condenas. En cualquiera de los dos supuestos, el último juez en ejercicio de la jurisdicción es el que tiene que, en su sentencia, tiene que decir cuánto vale el hecho que está juzgando y después cuánto vale el hecho que terminó de juzgar recién y que impuso una pena X, supongamos 5 años, más lo que quede por cumplir de una pena anterior, en el caso de unificación de penas, o en el caso de unificación de condenas, lo que tiene que hacer es fijar la pena por su hecho. Hay una forma alternativa de hacerlo, pero digamos en un mundo ideal, distinguiendo lo ideal y lo posible para ser prolijo, decir, este hecho vale tanto, pero yo acá lo que tengo que tomar, como esto debió haber sido un concurso real, es la escala, me olvido de esta pena que yo dicté, más allá de que ya fijó el valor jurídico, porque después hay algunas reglas para que dentro de la pena total estén compensados los valores jurídicos de cada uno de los hechos. Hay una discusión si se puede hacer, si no se puede hacer, pero esto ya tiene que ver más con cuantificación penal, digamos, ¿no? Pero en principio lo que debería hacer es ver cuánto vale ese último hecho y después olvidarse del valor concreto de ese hecho, pero que es indicativo de la magnitud del ilícito. Esto es con total prescindencia de la culpabilidad, es indicativo de la magnitud del ilícito. Entonces después lo que hace es tomar la escala penal de ese hecho, la escala penal del hecho anterior, construir una escala conformada en el concurso real y viendo los valores jurídicos de los hechos, unificarlos, enlazarlos con la culpabilidad y fijar la nueva pena. Eso es la unificación de condenas. Ahora hay un dato adicional con la unificación de condenas, que lo complejiza un poquito más y lo diferencia de la unificación de penas, que todo el mundo dice, bueno, es un problema procesal. Yo digo, bueno, sí, pero es un problema constitucional en realidad, que es hasta dónde llega la posibilidad del juez de unificar. Bueno, en unificación de penas es bastante sencillo, como en general es la pena que él está imponiendo con los restos de una pena anterior, acá no hay problema, la junta y listo. Pero en unificación de condenas, el juez tampoco es absolutamente libre de dictar. ¿Por qué? Porque en general en los sistemas de enjuiciamiento, especialmente en los sistemas acusatorios, lo que debería hacer el juez es decir, mire, está bien, ya terminamos el juicio, este hecho, según lo que acusó el fiscal y lo que valorea atenuantes, vale tanto. Ahora, lo cierto es que acá yo tengo que resolver con las reglas del concurso real, porque tengo una unificación de condena, tengo la escala, entonces tengo la escala nueva, conformada para el concurso real. Entonces lo que debería hacer el juez es no unificar unilateralmente, digamos, porque se le cantó, sino que tendría que garantizar la contradicción entre fiscalía y defensa para determinar la nueva pena total. ¿Qué opinan? Entonces una limitación adicional. No, ¿qué opinan? No, en realidad, bueno, por ahí sí, tradicionalmente, pero en realidad ahora ¿qué opinan? No, son los actores principales, digamos, de juicio son las partes, ¿no? Está claro, los jueces tienen que ser imparciales, digamos, deberían ser imparciales y estar limitados por la contradicción, por los límites del litigio, que es básicamente las pretensiones de ambas partes. El proceso ya no se mira más del juez todopoderoso que está arriba de un estrado, que está por encima de las partes, sino que se mira de las partes hacia el juez. El juez simplemente es un árbitro. O sea, obviamente no es un escribano, pero es un árbitro. Tiene que ver las posiciones en disputa. Y hay una limitación adicional más, que es una limitación no escrita, pero que es una limitación vinculada a la proporcionalidad, que estaba muy clara en el proyecto de 1917, que no pasó al código de 1921, pero que está en la fuente de nuestro artículo 58, que es básicamente cuando uno hace unificaciones de condenas, es verdad que se construye una nueva escala y se fija una pena dentro de esta escala nueva para el concurso real, pero la pena a imponer no debería superar, por razones de proporcionalidad, un punto máximo que estaría dado por la sumatoria de ambas penas aisladamente. En criollo, digamos. Si yo tengo que unificar condena y la pena anterior son 4 años, y yo por este hecho le voy a poner 2 años, yo puedo unificar y puedo poner 4 años, puedo poner 3 años, puedo poner 5 años,
Puedo llegar a poner 6, que es el máximo posible que me habilita la sumatoria de las dos penas, pero no puedo poner 7. Sí. Estos son criterios básicos de proporcionalidad, que son reglas constitucionales que permite que acuden en auxilio, son principios regulativos que permiten ponerle un tope a la facultad, no solo de discusión de las partes, sino a la facultad de imponer una pena de los jueces, ¿no? En los casos de unificación de condena. Con lo cual, a la ya situación, no quiero decir benevolente, pero la mejor situación que genera una unificación de condena frente a una unificación de pena y una limitación adicional vinculada a la proporcionalidad que hay que ver con mucha precisión. Estos serían los dos grandes dilemas. Sería que el juez que interviene en el segundo caso no podría considerar que le pusieron poca pena por el primero y en la unificación agravarla y decir, bueno, ahora voy a compensar lo que me pareció poquito y le voy a poner lo que para mí corresponde, claro. Entonces voy a aumentarle el total ya que estoy unificando. Claro. Después hay situaciones problemáticas, que son aquellos casos donde se te presenta una unificación de condena de un detenido que tiene una unificación de pena anterior, que a su vez venía con una unificación de condena, sí. que nos ha pasado alguna vez, entonces entonces viene un pedido de 10 años y se va con 7. Dice, ¿cómo se fue con 7? Bueno, y eso tiene que ver ya con que las unificaciones de penas anteriores tienen algunas limitaciones adicionales cuando estamos discutiendo unificación de condenas, y entonces hay esas combinaciones hacen que a veces, como la unificación de penas sí requiere que haya una pena vigente por un hecho anterior, uno tenga que cortar un pedazo y tenga que hacer unos cálculos medio extraños para llegar es esa a una parte en la que cuando nos prometieron que no íbamos a tener que estudiar matemáticas se nos rompen los libros. Yo voy a estudiar Derecho porque no tengo matemática y de repente te encuentras una unificación de penas y de condenas todos juntos y es un lío. No, y aparte empezás a factorear, pasar los años a meses, los meses los dividís por 3, tirás una derivada, despejas X y sale un número extraño. Bueno, el segundo caso que muy problemático es el de unificación de sentencias, que es el segundo supuesto que se prevé dentro del primer párrafo de este artículo 58, que es cuando tengo dos sentencias firmes, entonces le toca al tribunal o juez que dictó la pena más grave unificar, hacer verificar si se trata de una unificación de condenas o unificación de penas y tratar de resolver y solucionar lo que debió haber estado solucionado hace tiempo, digamos, ¿no? O sea, en este caso, el juez que tendría que haberlo hecho, que es el que hizo el segundo juicio, no lo hizo por el motivo que sea, porque no sabía que existía la otra, o porque no tuvo ganas, o porque nadie se lo pidió, y de repente le cae a un juez, que puede ser el mismo o puede ser el otro, un pedido de unificación de sentencia. Es decir, mira, esta persona tiene una condena acá y una condena acá y corresponde unificarlas. Entonces, exacto. Ahora tu función va a ser simplemente la de unificar. No tenés que hacer un juicio sobre los hechos, sino tenés que hacer una unificación de estas dos sentencias estas dos sentencias, exacto. Que pueden ser o penas o condenas. De hecho, por eso se lo llama unificación de sentencias. Y acá viene el segundo problema, que es el problema de competencia. Porque claro, el código dice que haya dictado la pena más grave. Y acá empiezan las grandes discusiones. Bueno, ¿qué es la pena más grave? Entonces algunos te dicen que, por ejemplo, la interpretación que hacía Núñez, bueno, hay que ver la escala jerárquica de penas que establece el artículo 5 del Código Penal. Entonces la reclusión, si estuviera vigente, hay una discusión sobre esto, yo creo que no está vigente, pero bueno, sí. Bueno, la reclusión vale más que la prisión vale más que la inhabilitación vale más que la multa. Claro, el problema es cuando vos tenés pena de la misma naturaleza. Tengo toda pena de prisión. Bueno, en realidad, esta es una discusión muy tradicional y es la cuestión de competencia por excelencia para todos los que trabajamos alguna vez en una cámara de apelaciones, entre juzgados correccionales en provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente, entre juzgados correccionales y tribunales en lo criminales. Bueno, ¿quién dictó la pena más grave? Entonces el juez correccional dice, no, mirá, yo lo condené a 2 años de efectivo cumplimiento, pero el tribunal lo condenó a 3 años en suspenso, así que la pena más grave la del tribunal, unifica el tribunal, ¿no? Y el tribunal dice, bueno, no, pero en realidad bueno, la cuestión es, se ha abandonado hace algún tiempo ya, más allá de que los tribunales lo siguen utilizando, no se habla de la gravedad relativa, la gravedad no se mide por la gravedad relativa abstracta, sino cuando vos tenés la misma naturaleza de pena, lo que se ve es la gravedad concreta. Esta gravedad concreta está dada por aquella pena que afecte mayores derechos, o sea que afecte más intensamente. Entonces, si yo tengo una pena de 2 años de efectivo cumplimiento, cuando una de 3
condicional, entonces la de 2 años de efectivo de cumplimiento es la pena más grave. Y ese es el que debe unificar. Esta es una primera cuestión que, bueno, siempre queda abierta a discusión y siempre queda por saldar, ¿no? Es la eterna discusión por saldar. Y bueno, después, una vez que determinamos quién es el tribunal competente, cuál es el órgano competente para unificar según esta gravedad de las penas, entonces ese tribunal tiene que verificar si se trata de unificación de penas o unificación de condenas. Si es unificación de penas, es muy sencillo, lo puede hacer el tribunal solo, tomando los restos que quedan por cumplir de las distintas penas y listo. Esta es una forma. La otra forma de unificarlo, que es también válida, es juntamos todas las penas y después en el cómputo descontamos los tiempos cumplidos y lo que queda va a dar más o menos la misma ecuación. Bueno, esto es, y si tenemos una unificación de condena, lo que tiene que hacer el tribunal es advertirlo y correrle vista a las partes y decirle, o llamar a una audiencia, decir, bueno, fiscal, defensor, mire, esto es una unificación de condena, esto debió haber sido determinado dentro de la escala del concurso real, mire, evalúe los hechos nuevamente, haga su pedido de pena, defensa discuta y el tribunal resolverá. Digamos, esta sería la idea. Hay un dato importante que es un dato adicional que puede servir como para ir terminando de darle forma a la cuestión, que acá hay una forma adicional cuando no se puede determinar en principio tan claramente la gravedad relativa, la gravedad concreta de las penas. Hay un cálculo que es básicamente tomar la diferencia que hay entre mínimo y máximo de la escala penal, dividirlo en 2 y sumar esa diferencia al mínimo. Y eso va a permitir determinar, o también se le puede restar al máximo, digamos, va a dar el mismo número. Sí. Y esto lo que va a permitir es hacer una comparación de la gravedad de las escalas. Esto en general... Esto no es para determinar qué hecho es más grave, sino qué delito es más grave. Y determinar cuando no están, por ejemplo, cuando no se da el caso que planteé recién de 2 años de efectivo cumplimiento y 3 años en suspenso y tenemos todas penas dando vuelta, entonces lo que se hace, bueno, para ver cuál de los dos delitos es más grave y cuál de las penas podría llegar a ser más grave en concreto, lo que se hace es hacer este promedio. Se promedia la escala, se toma la diferencia entre mínimo y máximo, se parte en 2 y se suma al mínimo o se resta el máximo, es lo mismo. Eso te da una gradación posible que distingue cuantitativamente el valor, la diferencia de valor jurídico entre un hecho y otro. O sea, esto lo que haría sería correr el eje de la gravedad sobre lo que ha sido efectivamente juzgado y ponerlo en los hechos que fueron acusados. O sea, si tenés que comparar entre un abuso sexual y un robo con arma, cuál de los dos delitos, no el hecho en concreto por el que se lo juzgó el reproche de culpabilidad, sino el delito en abstracto por la escala penal es más grave. Sí, estos casos sirven específicamente en los casos de unificación de condena, porque en general cuando todos advierten dicen, bueno, ¿quién es aquel? Bueno, no. Y todos dicen, no, bueno, por el máximo es esto, por el máximo ya. Bueno, no. Lo que se hace es promediar las escalas y esto nos permite establecer una gravedad media de cada uno de los hechos. Una pauta objetiva, como nos gusta decir. Claro, para decir que no hay arbitrariedades, ¿no? Exacto. Pero bueno, esto es básicamente las discusiones, soluciones, problemas. Hay un montón de problemas adicionales, pero bueno, creo que este es el núcleo, estos son los ejes centrales. Pero para un primer podcast en el que te invitamos, parece que ya tomamos lío. Sí, la verdad que está bueno, pues es un tema que se ve mucho, pero se estudia a mi gusto poco en general en la práctica. Es un tema que se evalúa mucho en la facultad justamente por estas cuestiones de las idas y las vueltas que tiene. Así que está bueno que quienes tienen que estudiar este tema puedan hacerlo a través de un podcast y con alguien que sabe y con alguien que lo hace además, porque les trajimos un juez para esto, no estábamos improvisando. Así que, bueno, Santi, para mí un gusto, como siempre. Es todo mío y agradecidísimo por la invitación. Te agradezco un montón. Voy a recomendar a la gente también que cuando tiene dudas sobre teoría de la pena que vaya a tu canal de YouTube, tiene muy buenas explicaciones al respecto. Así que gracias. ¿Qué más agregar? No sé si querés
Primero agradecerte infinitamente la invitación. Bueno, sabés que el cariño y respeto intelectual y profesional es enorme de mi parte. Y agradecerle a la gente que va a escuchar esto, que tiene que tener ganas de escucharlo, fundamentalmente, porque es un tema importante, es un tema que sí, es un tema central en los exámenes de facultad, pero también es un tema central, aunque parezca mentira, y es un tema en que habitualmente fallan muchas personas los exámenes para quienes quieren en el consejo de la magistratura. Bueno, son esas piedras en el zapato que a veces es difícil sacarse y que es muy necesario estudiar porque tiene muchísimas consecuencias muy perniciosas para gente de carne y hueso que sufre. Así que bueno, hay que prestarle atención a estas cosas también. Así que agradecidísimo con vos y agradecidísimo con el público. A vos por el espacio y a ellos por aguantar estos minutos de charla. No, a vos, Santi, por venir. En serio, a la gente por escucharnos y hasta la próxima dosis de derecho. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos podés encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.